Segundo libro de Crónicas 34, desde el 14, oigamos con atención y reverencia la palabra de Dios. Mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías le dio el libro a Safán. Y éste llevó el libro al rey y le dio más noticias. Todo lo que fue encomendado a sus siervos lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los encargados y de los obreros. El escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó de él en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan, consulta al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá, acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías fue con los que el rey había dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arhaz, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella acerca de esto. Y ella les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: digan al hombre que los ha enviado a mí. Así dice el Señor: voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocar mi ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero rey de Judá, que los envió a ustedes a consultar al Señor, así le dirán: así dice el Señor Dios de Israel: en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del Señor del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. Además, hizo suscribir el pacto a todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los israelitas, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor, Dios de sus padres. Amén. Oremos. Oh Dios vivo, ayúdanos, Padre, a escuchar tu santa palabra, de tal manera que verdaderamente comprendamos, que comprendiendo, Señor, podamos creer, y creyendo podamos seguir en toda fidelidad y obediencia, buscando tu honor y gloria en todo lo que hacemos por medio de Jesucristo,
nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Tesalonicenses 5. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Y solo voy a leer los versículos 27 y 28. Me gusta el ruido de las páginas de la Biblia pasando. Primera de Tesalonicenses 5, 27 y 28 dice: les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pero si han ido, por ejemplo, a una librería de segunda mano o alguna tienda de segunda mano, Goodwill o alguna otra, y ahí van a la parte de libros, como yo fui esta semana, fui a Goodwill y fui a la parte de libros, y agarras un libro para hojearlo, tú puedes darte cuenta si un libro es leído o no. Muchas veces yo compro libros usados, sea por Amazon o por otras partes, y están llenos de marcas, y marcas muy cómicas a veces, y de notas. Entonces uno puede darse cuenta si un libro fue leído o no. Pero otras veces, aunque puedes darte cuenta que el libro es viejo, ¿verdad? Puedes darte cuenta que el libro es antiguo, tiene años o tiene décadas. Puedes darte cuenta que el libro no ha sido leído. Las hojas están en un estado excelente. No tiene notas, no tiene marcas, no hay indicios de que las páginas hayan sido pasadas. No hay arruga de ningún tipo. Y nosotros tenemos las Escrituras. Tenemos una revelación especial del cielo. Y esa revelación ha sido registrada ¿cómo? En palabras escritas. Y eso ha sido preservado para nosotros hasta el día de hoy. Dado a nosotros por el Espíritu Santo. Una palabra inspirada, una palabra infalible, una palabra poderosa, una palabra totalmente suficiente para todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Pero qué tenemos que hacer con ella? Debemos leer esa palabra. Debemos escuchar esas palabras. Una Biblia impresa, una Biblia que se compra, pero no se lee, es un desperdicio de dinero. Siempre permanecerá ineficaz en términos de su impacto en nuestra vida. Es un libro que está destinado a ser leído. ¿Verdad? La semana pasada vimos la meditación de las Escrituras en este mes de la Reforma. Nos enfocamos en sola Escritura, pero nos estamos enfocando en un aspecto más práctico. La semana pasada vimos la meditación de las Escrituras. Este es un aspecto importantísimo, como lo vimos en la experiencia del cristiano. Y el énfasis de esta mañana va a ser en la lectura de las Escrituras como un acto de adoración. La lectura de las Escrituras como un acto de adoración. Ahora, las Escrituras no es algo que se lee como algo preliminar, como bueno, voy a leer algo para prepararme para otra cosa, sino que la Escritura debe leerse como un acto de adoración. Estoy adorando a Dios cuando leo su palabra, y esto es importante, muy importante. Es tan importante que nuestros estándares de Westminster, nuestra confesión y nuestro catecismo hablan con mucha fuerza de lo importante que es esto. En el capítulo 21 de nuestra confesión de fe,
el párrafo 5 enumera los elementos de la adoración. ¿Qué se debe hacer dentro del servicio de adoración? Y la lectura de las Escrituras se distingue y se le da su propio lugar dentro del servicio de adoración. En lugares también, como en el Catecismo, pregunta 55 resalta lo mismo. Y aún un texto a lo mejor menos conocido por nosotros, en nuestro libro de orden de la PCA, en el capítulo 47, cuando habla de los elementos de la adoración, dice: dado que las Sagradas Escrituras son la única regla infalible de fe y práctica, los principios del culto público deben derivarse de la Biblia y de ninguna otra fuente. Todo lo que se hace es porque la Biblia lo dice. Y continúa: las Escrituras prohíben la adoración de Dios mediante imágenes o de cualquier otra manera no designada en su palabra, y exigen recibir, observar y mantener puros e íntegros todos los cultos y ordenanzas religiosas que Dios ha designado en su palabra. ¿Verdad? Eso lo dice el libro de orden de nuestra denominación. Pero en el párrafo 9 nos dice cuáles son los elementos que debe haber dentro de un servicio de adoración. Dice: la Biblia enseña que los siguientes son elementos propios del servicio de adoración: la lectura de las Sagradas Escrituras, el canto de salmos e himnos, el ofrecimiento de oración, la predicación de la palabra, la presentación de ofrendas, la confesión de fe y la observancia de los sacramentos. Y en ocasiones especiales, prestar juramento. Son los elementos que el libro de orden de nuestra denominación dice que deben estar incluidos en un servicio de adoración. Y el directorio de adoración pública, entonces vemos que destaca el importante papel que tiene la lectura de las Escrituras en el servicio de adoración. Todos estos documentos están resaltando y están enfatizando que la lectura bíblica debe ser algo esencial dentro del servicio de adoración. Y eso es algo que vamos a tratar de demostrar también, obviamente, más importante, según las Escrituras, ya que las Escrituras es nuestra regla de fe y de práctica, ¿verdad? Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso quiere decir que la Biblia es un medio de gracia en donde encontramos las cosas que debemos hacer en nuestras vidas. Cuando nos congregamos, hermanos, la lectura de la palabra de Dios debe tener una posición importante en la adoración pública. También la cantamos y también la predicamos. Ahora todos conocemos en Apocalipsis 1:3 cuando dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y eso es también cierto para toda la Biblia. Bienaventurado el que lee esta palabra. Así que primero, punto número 1, vamos a dirigir nuestra atención a la adoración pública, a la lectura de la palabra en la adoración pública. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tristemente, la lectura de las Escrituras, hermanos, está desapareciendo lenta pero seguramente de los servicios públicos de adoración en los Estados Unidos de América. La lectura de las Escrituras está desapareciendo de los servicios de adoración. Se le da más énfasis a muchas otras cosas.
No es raro ir a una iglesia donde se leen, por ejemplo, 1, 2, 3 o a lo mejor 4 versículos como máximo en el transcurso de todo el servicio. A lo mejor se lee para dar una introducción a un sermón y eso es todo. Y es más triste cuando los cristianos preguntan, pero ¿por qué necesitamos leer todas esas genealogías sobre personas que no conocemos? Bueno, yo las voy a conocer, no sé tú. ¿Por qué tenemos que leer todas estas leyes que no se aplican a nosotros? ¿Por qué tenemos que leer eso de Josías que pasó hace mucho tiempo? ¿Ah? Y la raíz del problema es la misma raíz que tenemos con los teólogos liberales, ¿verdad? Los liberales dicen, yo voy a elegir lo que me gusta de la Biblia y eso es lo que voy a enseñar y eso es lo que voy a predicar. Y en esencia muchos cristianos, y tristemente dentro de iglesias reformadas también hacen lo mismo. Dicen, yo voy a escoger lo que me gusta de la Biblia y eso es lo que vamos a leer y eso es lo que vamos a enseñar. No lo que Dios a mí ha determinado que necesitamos, que es la totalidad de la palabra de Dios, sino que desechamos porciones porque son aburridas para la gente y no queremos que la gente se aburra, ¿verdad? Pero como leímos en Primera de Tesalonicenses, dice Pablo, les encargo solemnemente. No es que, bueno, te sugiero. Si tú quieres, ¿no, verdad? Te encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Pablo usa la misma expresión cuando le dice a Timoteo que predique la palabra. Le dice en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. ¿Y cómo la predico? Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aquí Pablo está dejando de manera clara que la lectura de la palabra es una ordenanza pública en la adoración. Él dice, te encargo solemnemente. Es como que pongo un juramento en ti. Te conjuro. Estás obligado. Está usando un lenguaje muy enfático, muy fuerte. Está imponiendo algo al pueblo de Dios con un juramento. Está diciendo que esto es requerido por la autoridad de Dios y trae consigo todas las denuncias de su venganza. Te encargo, te conjuro por el Señor que esta carta sea leída. Lo vemos en otros pasajes también, como en Colosenses capítulo 4, donde también se le pide que lean la carta y de cartas que vienen de otras iglesias también. Entonces esto no es algo trivial, esto no es algo casual, esto no es opcional. Es absolutamente necesario que la palabra de Dios sea leída a los hermanos. Y esto no comienza en el Nuevo Testamento. Esto se remonta en el Antiguo Testamento. La lectura de la palabra de Dios ha sido una ordenanza de adoración a lo largo de la duración del pueblo de Dios. ¿Verdad? En Deuteronomio 31, desde el versículo 9 dice, Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó, al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel
a oídos de ellos. ¿A quiénes? Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos, que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios, mientras vivan en la tierra a donde ustedes van, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. ¡Wow! Todos debían oír la palabra de Dios. Todos debían oír la ley. Pero aquí tenemos especificaciones dadas para la lectura de la ley en esta ocasión. Ahora, si vamos a Nehemías, capítulo 8, tenemos lo mismo. En Nehemías, capítulo 8, desde el versículo 1, dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea, de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¡Wow! Versículo 12 dice: entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. ¿Verdad? Increíble. El pueblo se reunía ¿para qué? Para oír la palabra de Dios leída. Prestaban atención y respondían a esa lectura con emociones. También lo tenemos en Josué capítulo 8, versículos 34 y 35. Dice: después Josué leyó las palabras de la ley, todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, ¿verdad? No dijo, solo voy a leer la bendición, como muchos hacen hoy. No, solamente sino que leyó la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. ¡Wow! Y podemos seguir y seguir y seguir con ejemplos. Pero el punto aquí es que los ministros del Antiguo Testamento, los levitas, los escribas, los sacerdotes, leen las Escrituras como una ordenanza para la gente en la adoración. Tanto a los hombres como mujeres, los niños y todos. Ahora, en segundo lugar, vemos que leían cantidades grandes de texto. Leían cantidades grandes de texto. No eran 5 minutos. No eran 10 minutos. A veces era del amanecer hasta el mediodía y todos prestaban atención. Muchas veces pasan 5 minutos y ya nos distraemos. Ya pensamos en otra cosa. Horas leyendo la palabra de Dios, día tras día.
Estamos hablando aquí de porciones importantes de la Escritura que fueron leídas por el ministro del Antiguo Testamento. No habían tantas distracciones como hoy en día. El teléfono, las redes sociales. Pablo dice otra vez que se lea toda la carta de Tesalonicenses, que no es tan larga. Pero en el Nuevo Testamento también vemos algo similar. Tenemos también esta práctica. Es algo que también estaba arraigado en las reuniones locales de la sinagoga, por ejemplo. En Hechos 15, versículo 21 dice: porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Vemos lo mismo, por ejemplo, también en Hechos 13, versículos 14 y 15. Vemos también a nuestro Salvador haciendo lo mismo. ¿Se acuerdan en Lucas 4? Como Él toma el libro de Isaías y lo lee en medio de la sinagoga a la gente. Entonces, lo vemos en la ley, lo vemos en la práctica de la gente en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto no es abrogado, esto no es quitado. Esto pasa al Nuevo Testamento, ya que no hay nada ceremonial en ello. No hay nada en el Nuevo Testamento que diga que eso se quita. Muy al contrario, lo vemos confirmado, como dice otra vez Pablo, que se lea toda la carta a la congregación. Y a Timoteo se le instruye específicamente en 1 de Timoteo 4:13, le dice Pablo: entre tanto que llego, ocúpate Timoteo, en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué hace un pastor? Un pastor lee las Escrituras, exhorta y enseña. Ese es el trabajo de un pastor. Y todo está unido a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora pasas de la era apostólica y a la iglesia primitiva, y podemos leer en la historia, por ejemplo, Justino Mártir, uno de los primeros padres, cómo leían porciones grandes de las Escrituras en la asamblea pública. Era una práctica. Y lo mismo con Tertuliano, por ejemplo. Y el hecho de que es una ordenanza para el culto público es algo que nunca debemos de dejar pasar. Es algo que hay que preservar. Tenemos la obligación divina de que esto se preserve, de que se conserve como un acto de adoración en la asamblea. ¿Verdad? Si yo me llego a morir, yo espero que la vid continúe leyendo la palabra de Dios. Entonces vemos que la lectura de la palabra de Dios tiene un lugar importante dentro del culto público. Y es interesante cuando recurrimos otra vez, cuando vamos al libro de orden de la PCA, hay un capítulo que está dedicado a la lectura pública de las Sagradas Escrituras. El libro de orden tiene un solo capítulo dedicado a la lectura pública de las Escrituras. El párrafo 1 dice: la lectura pública de las Sagradas Escrituras la realiza el ministro como siervo de Dios. A través de él, Dios habla más directamente a la congregación, incluso más directamente que a través del sermón. Y el párrafo 3 dice: las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento se leerán en una buena traducción, no en una paráfrasis, en el idioma del pueblo, para que todos puedan oír y entender. Les recomiendo que se lean el libro de orden de la PCA. Pero ahí todos piensan que leer tanto es agotador. ¿Verdad? Primero porque no tienen el hábito. Pero si ese es el caso, el problema no está, ¿verdad?, en la palabra de Dios. El problema está en el oyente.
El problema está en el oyente, aquel que no se deleita en la palabra de Dios. No estamos aquí para entretenernos ni para motivarnos. Y esto toma un poco de trabajo, ¿verdad? Concentrarse y enfocarse en lo que Dios está diciendo. Pero el hecho es que no tiene por qué ser agotador en absoluto, ya que el amor aligera la carga. El que ama la palabra de Dios no es una carga, es una delicia oír la palabra de Dios. Y si abrimos la Biblia y es la palabra de Dios, si la abrimos esperando escuchar la voz de Dios en las Escrituras, y si estamos esperando atentamente que Él nos hable, entonces vamos a oír con atención. Va a haber un hambre y un interés. Y va a haber también una reverencia. Porque ¿quién habla cuando se lee la Biblia? Dios. Dios. Cuando se lee públicamente, Dios está hablando. Por lo tanto, debemos oír con reverencia, sin distraernos. Debemos prestar atención, con cuidado, tratando de entender lo que estamos oyendo. No distraernos hablando con otras personas, o viendo el teléfono, o pensando en otra cosa. ¿Verdad? Un pasaje que es interesante sobre esto en Hechos 10, versículo 33, el relato de Cornelio dice: por tanto, al instante envié a buscarte, y has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado, Pedro. Estamos aquí para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Y esa debe ser nuestra actitud cuando venimos a la iglesia. Vamos a oír todo lo que el Señor ha mandado, por medio de su palabra, por medio de la predicación. Es un pasaje interesante. Pero muchas veces ni siquiera nos preparamos para venir al culto de adoración. O faltamos por voluntad propia, siguiendo otras cosas en el mundo. Como leímos, ¿verdad? En el Catecismo Mayor, pregunta 56. Entonces ya vimos la lectura bíblica en el culto de adoración. Pasemos en segundo lugar la lectura en la adoración familiar. La lectura de las Escrituras en la adoración familiar. Si leemos otra vez lo que está en sus boletines, la pregunta 156, ¿debe la palabra de Dios ser leída por todos? Dice, aunque la lectura de la palabra de Dios en público ante la congregación no se debe permitir a todos, sin embargo, todas las clases de personas están obligadas a leerla por sí mismas en privado y con sus familias. Y con sus familias. ¿Verdad? Debemos leer la palabra de Dios de manera privada, individualmente, pero también con nuestras familias. ¿Verdad? En el directorio para la adoración familiar, dice en el segundo párrafo, la lectura de las Escrituras con un sencillo catecismo para que el entendimiento de los más simples sea más capacitado para entender las Escrituras cuando sean leídas, junto con conversaciones piadosas que tiendan a la edificación de todos los miembros en la santísima fe. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo? Al leer la Biblia en familia, estamos preparando a los más sencillos para que entiendan mejor las Escrituras, para que se beneficien mejor de las ordenanzas públicas en el culto de adoración. ¿Verdad? Si los niños están acostumbrados a sentarse en el culto familiar, a leer un pasaje y luego papá viene y les hace preguntas
sobre lo que escucharon, entonces van a tener el hábito todos los días de escuchar atentamente el pasaje que están leyendo. Y eso los prepara para el servicio de adoración, ¿verdad? Si lo hace 7 días a la semana, ¿qué pasa? Crean el hábito para la asamblea pública. Pueden oír y prestar atención y beneficiarse. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a esta ordenanza o acto de adoración. No es una carga para ellos, porque están acostumbrados. A lo mejor no entiendan todo, pero están acostumbrados, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo, el pueblo del libro, de la Biblia. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo? Porque desde niño has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tu madre y tu abuela, Timoteo, desde que eras un infante, la palabra que se usa allí es infante, te enseñaron las Sagradas Escrituras. Ahora tenemos también esta ordenanza en Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y por qué? Porque a la vista pueden ser leídas. Pueden entrar a la cabeza, pueden entrar al corazón y se implanta en el corazón. Por lo tanto, es una función importante dentro de la adoración familiar. Ahora, para la mayoría de los padres, todos los padres aquí presentes, sería intolerable que no hagamos nuestro esfuerzo por llevar comida a la boca de nuestros hijos, ¿verdad? Hacemos todo lo necesario antes de permitir que nuestros hijos pasen un día sin comer, sin alimentar su cuerpo. Pero ¿qué tal su alma? ¿Qué tal su alma? ¿Nos atrevemos a permitir que su alma pase un día sin ser alimentada? ¿O prestamos atención a las palabras de Deuteronomio 6? Enséñales diligentemente estas palabras de la ley de Dios. La lectura de la Biblia en la familia es una comida espiritual. Es una comida espiritual. Y el que lo hace dice, voy a asegurarme de que mis hijos sean alimentados espiritualmente hoy. Voy a asegurarme de que la Biblia sea puesta en sus mentes y en su corazón hoy. En tercer lugar, ya hemos visto la lectura de la Biblia en el culto público y en la adoración familiar. En tercer lugar, tenemos la lectura de la Biblia en el culto privado, en la adoración privada. ¿Verdad? En Hechos 17, versículo 11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y ahora oye, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Verdad? Hay una búsqueda diaria de las Escrituras de manera privada. ¿Se acuerdan del etíope eunuco en Hechos capítulo 8? Donde dice que regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, ¿verdad? Adoración privada. Adoración privada. La lectura privada de las Escrituras, hermanos, es tan importante que Dios dijo que era una obligación a los reyes. Era una obligación a los reyes. En Deuteronomio 17, versículo 19 dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos estatutos. ¡Wow!
Los reyes debían leer la palabra de Dios todos los días. ¿Se imaginan que nuestros gobernantes leyeran la palabra de Dios todos los días? El mundo fuera diferente. Como pasó con Josías, lo que leímos. No tenía la palabra de Dios y cuando la leyó, la reforma. Hubo una reforma. En Juan 5:39 dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. En Isaías 34:16, busquen en el libro del Señor y lean. Ninguno de ellos faltará, ninguno carecerá de su compañera, porque su boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido. Hermanos, ¿cuántas veces dijo Jesús en los evangelios? ¿No han leído? ¿No han leído? ¿Have you not read? ¿No han leído lo que dice la ley de Dios? ¿No han leído lo que dicen las Escrituras? Muchas veces cuando alguien viene a mí, ¿verdad?, y me dice algo, me provoca decirle, ¿no has leído? Se nota que no lees tu Biblia. ¿Verdad? ¿Con qué frecuencia Jesús dice, no han leído? ¿Verdad? Qué reprensión tan lamentable. ¿No conoces el libro? Entonces, la adoración privada incluye leer las Escrituras. Leer las Escrituras. Pero tenemos también en cuarto lugar, sacar provecho de la lectura. Sacar provecho de la lectura. En Lucas 18, versículo 18 dice, por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Verdad? No se trata solo de echar un vistazo a la página, solo de cumplir un plan de lectura, ¿verdad?, que son muy buenos los planes de lectura. Yo tengo pensado poner un plan de lectura aquí para el año que viene y que todos nos sumerjamos en la lectura de la palabra de Dios. Pero hay que leer de manera cuidadosa, atenta, creyendo. Otra vez, si vamos al Catecismo Mayor, página 157 dice, ¿cómo debe leerse la palabra de Dios? La palabra de Dios debe leerse con una estima alta y reverente, con la firme convicción de que es la misma palabra de Dios y que solo Dios puede capacitarnos para entenderla, con el deseo de conocerla, creerla y obedecer la voluntad de Dios revelada en ella, con diligencia y atención a su sustancia y extensión, con meditación, aplicación, abnegación y oración. Debemos amar la palabra de Dios. Debemos considerarla más que el oro y la plata y las piedras preciosas. Más dulce para nosotros que la miel en el panal. Debemos amarlo, como en los días de Nehemías, que lloraban al oír la palabra de Dios. Debemos leer para entender. Debemos ser diligentes como los bereanos, escudriñando las Escrituras diariamente, diligentes como los padres piadosos en Deuteronomio 6, enseñándoles diligentemente. ¿Y qué pasará? Como en el Salmo 1, pasará que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, dando mucho fruto. Debemos meditar en la ley de Dios día y de noche, como nos dice el Salmo 119. Debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, no sean solamente oidores de la palabra. Santiago capítulo 1. Debemos orar antes de leer la palabra. Señor, abre mis oídos, abre mi mente para que vea las maravillas de tu ley. Señor, permíteme ver tu voluntad en mi vida. Te pido que me ayudes con tu Espíritu Santo a que abras mis ojos para contemplar
las maravillas de tu ley. Tenemos que orar en nuestra lectura. Oro, leo, oro otra vez, leo, oro. Si no entiendo, oro. ¿Verdad? Yo hice circular un documento dentro del boletín, ¿verdad? Sobre cómo leer las Escrituras. Allí tienen consejos de cómo leer las Escrituras en su adoración privada. ¿Verdad? En Hebreos 4:12 tenemos este maravilloso pasaje de la palabra de Dios que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que mezclar nuestro oído con fe para obtener estas ganancias. Necesitamos leer con reverencia. Isaías 66 dice: pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Debemos leer con reverencia, pero también debemos leer con gozo. Jeremías 15:16 dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Tenemos que comernos la palabra de Dios y podemos seguir y seguir y seguir. Pero parte de lo que he hecho esta mañana es ir a muchos versículos, pasajes de las Escrituras, para reforzar, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, grabar en sus mentes, hermanos, que la lectura de las Escrituras es un acto importante de adoración, al que se le debe dar una prioridad en el culto público, familiar y privado. Recuerda dónde empezamos. Puedes ir a una librería de segunda mano, sacar un libro y descubrir si se hizo algún esfuerzo para leer ese libro. En estos días alguien me mostró una Biblia llena de notas y de colores, ¿verdad? De marcas. Qué bueno. No importa que las páginas se estén cayendo, ¿verdad? Porque es una Biblia leída. Es luz para nuestro camino, es una carta escrita con la tinta de la gracia divina. ¿Verdad, hermanos? Cada página de la Biblia es valiosa, cada versículo es un tesoro. En sus palabras encontramos la verdad, en sus enseñanzas encontramos paz, en su centro está nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Verbo hecho carne, el corazón palpitante de la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de cada profecía, Él es el héroe de cada historia, Él es la respuesta de cada misterio, Él es el sí y el amén a todas las promesas de Dios. Y cuando leemos la Biblia, es a Él a quien encontramos en cada página, en cada línea, en cada palabra, de una manera u otra. Es a través de estas Escrituras que llegamos a conocerlo, a amarlo, a servirlo, a seguirlo. ¿Cómo podríamos ignorar entonces este regalo? ¿Cómo podríamos ignorar y descuidar la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos pasar días sin abrir y sin apreciar la palabra de Dios? En donde encontramos ese evangelio poderoso, hermanos. El evangelio no es simplemente buenas noticias. Es la mejor noticia. Nos cuenta cómo el santo Dios, el creador del universo, miró nuestra miseria, nuestra perdición, nuestro pecado, pero no se apartó con disgusto. En cambio, Él vino en Jesucristo. Dios mismo vino, no en condenación, sino en redención. Él vino
no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio es Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, resucitando para nuestra justificación, ascendiendo al cielo y prometiendo volver algún día. Es salvación no porque la merezcamos, sino porque Él es misericordioso. Es vida eterna no porque la hayamos ganado, sino porque Él es infinitamente generoso. Y todo eso, cada aspecto de ese glorioso Evangelio se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos no leerla? ¿Cómo podríamos no desear leerla? ¿Cómo podría ser una carga y decir no tengo tiempo? ¿Cómo podríamos dejar que el polvo se asiente sobre sus páginas cuando tiene las palabras de vida eterna? Hermanos y hermanas, empapémonos de las Escrituras. Carlos Spurgeon decía de John Bunyan que si tú lo pinchas, de sus venas no iba a salir sangre, iba a salir Biblia. Que ellas, hermanos, sean nuestra primera actividad en la mañana y nuestro último pensamiento en la noche. Que abunden en nuestras mentes, que se asienten en nuestros corazones, que guíen nuestros pies, que informen nuestras decisiones, que nos corrijan cuando estemos equivocados y que nos alienten cuando estemos desanimados. Así que con pasión y reverencia, con corazones hambrientos y mentes abiertas, con almas sedientas de justicia y vidas listas para ser transformadas, acudamos a la Biblia. En ella tenemos el Evangelio, en ella conocemos a Jesucristo. ¿Cómo podríamos no leerla? Amén. Oremos. Oh Señor Padre Santo, a veces no entendemos el gran tesoro que tenemos en la palabra de Dios. No lo entendemos, Señor. Nos distraemos con otras cosas. El mundo nos envuelve más de lo que debería. Y descuidamos la meditación y la lectura de tu palabra. No permitas, Padre Santo, que la vid descuide esa ordenanza, Señor. Ya sea en el culto público, con nuestras familias y de manera privada. Danos más deleite de tu palabra. Danos más amor por tu palabra. Danos más hambre y sed de tu palabra, Señor. Allí encontramos la salvación. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo y tu voluntad. Ayúdanos a crear el hábito, si es que no lo tenemos. Empezar con unos minutos al día y poco a poco ir incrementando, Señor. Y a meditar y a dejar que esa palabra nos transforme y nos guíe. Yo oro por cada persona aquí presente, Señor, para que tú los ayudes en su culto familiar y privado, Señor. Que puedan usar estos consejos que se les han dado el día de hoy como una guía y una instrucción de cómo empezar. Ayúdanos a ser el pueblo del libro, a que nunca se aparte de nosotros, para que podamos prosperar en nuestros caminos. Damos gracias por este hermoso día, Señor. Ayúdanos a seguir adorándote en espíritu y en verdad durante todo este día, Padre. Que podamos seguir abriendo las Escrituras, oh Señor, y dejar que ella nos transforme. Gracias por tus bondades, gracias por el Evangelio, Señor. Si aquí, Padre, hay alguien que no te conozca, oh Señor, abre su corazón al Evangelio. Ese Evangelio poderoso que hoy ha sido predicado. Úsanos como tu herramienta para salvar a aquellos que no te conocen. Llévanos con bien para nuestros hogares al final de la tarde, con la escuela dominical para niños. Que todo lo que hagamos sea siempre buscando tu voluntad y para tu gloria y tu honra. Y oramos en el nombre
de Jesús. Amén.